con el amigo y profesor Gabriel Pellegrini, ¿eh? Profe, ¿cómo estás, Gaby, querido? Buen día. Hola, Marito, muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bien, acá tranquilo, tratando de llevar siempre la información deportiva, recreativa, adelante, tratando de concientizar a las personas de lo importante que es la actividad física y el deporte, para mantener un equilibrio en lo físico y en lo mental en esta época de pandemias y sobre todas las cosas, ¿no? Tratar de compartir lo que uno fue aprendiendo día a día y que fue experimentando. Así es, Mario, y que seguimos aprendiendo porque nosotros, sé que vos sos igual que yo, que tratamos de estar informados, de estar al día, de analizar las situaciones que vivimos como esta, por ejemplo, que es la situación de pandemia. Y sí, sobre todas las cosas intercambiar conocimiento permanentemente, porque en estos días estuvimos charlando, estuvimos leyendo uno por su lado y el otro por el otro, consultándonos permanentemente entre nosotros y a otros profesionales de la importancia y la necesidad imperiosa de la actividad física y el deporte en esta época de pandemia. Exactamente, y eso es algo que tienen que entender todos, sobre todo las personas que toman decisiones, pero también la gente en general, que no tiene que quedarse encerrados en sus casas porque eso es contraproducente. Le trae más problemas o otros problemas de salud al de la pandemia y les va a llevar mucho tiempo también recuperarse. Produce muchas complicaciones el estar encerrado y de manera sedentaria. Así que hay que buscarle la vuelta para hacer algún tipo de actividad física, ya sea en el patio de la casa, en una placita cercana, evitar la aglomeración, porque si me gusta caminar, por ejemplo, y puedo hacerlo, o trotar, no voy a ir al lugar donde está más concurrido, sino buscaré otro lugar. Hay miles de lugares en todos lados, uno tiene que darse maña solamente y buscar un lugar un poquito más apartado, porque eso justamente es lo que no tenemos que hacer, aglomerarnos en ningún lado. Y sí. Sobre todas las cosas, por ejemplo, en el caso de los ciclistas, ¿no? Que muchas veces se lo prohíben a los ciclistas, y sabemos que los ciclistas cumplen con el distanciamiento total, que cada ciclista van aproximadamente entre 15 y 20 metros de distancia. Se van mayormente en la ruta, a donde casi no hay persona caminando o haciendo otra actividad física, o sea que esas actividades individuales había que autorizar, ¿no? Yo hace un rato hablaba con el profesor Roberto Scheffer, su secretario de deporte de aquí, de Juan José Castelli, y me decía que coincidía conmigo en lo que he escrito en estos días y que va a tratar de que la caminata en forma recreativa y el ciclismo puedan ser habilitadas. Sí, mirá, Mario, como yo estuve leyendo muchos comentarios últimamente y publicaciones en las redes, muy aceptadas y otras un poquito más, estoy en desacuerdo con algunas otras. ¿Sí? Pero sobre todo los deportes individuales, y la gente tiene que entender cuáles son los deportes individuales, los que hace uno solo, no depende de otro, ni de un conjunto, ni de un grupo, ni de un equipo, y que se realizan en lugares abiertos, no representan un riesgo, y más teniendo en cuenta lo que vos me decís, que uno toma los recaudos, porque en ciclismo, por ejemplo, sabemos que cuando uno entrena generalmente arma un pelotón y se mantiene bastante cerca, pero si estamos en una situación especial de pandemia, sabemos que tenemos que tomar el distanciamiento y lo hacemos y listo, porque es cuidar nuestra salud y cuidarnos a nosotros y también a nuestras familias. Y sí, sobre todas las cosas, ¿no? Pero lo importante de aquí es, ¿no, Gaby? Como hablábamos el día de ayer y otro día y durante mucho tiempo que venimos hablando, porque hemos trabajado muchos tiempos juntos para tratar de hacer un acompañamiento total a los niños, jóvenes y adultos, en todo lo referido a lo deportivo, lo fundamental que es la actividad física, el deporte para las personas, para prevenir diferentes tipos de enfermedades, ya sea problemas de tensión arterial, cáncer, diabetes, obesidad, depresión, que en esta época de pandemia mucha gente lo está sufriendo porque no puede salir de la casa, están cansados de hacer actividad física dentro de la casa y empiezan
portarse mal, un montón de cosas más, que uno eso puede compensar y equilibrar saliendo a caminar y tratando de activar la diferente hormona de la felicidad. Y eso lo hacemos a través de la caminata al aire libre, recreativa, saludando al amigo de lejos. Muchas veces no lo podemos abrazar, pero aunque sea lo podemos saludar de lejos, y eso puede compensar a la salud íntegra de una persona. Totalmente de acuerdo con vos, Mario. Es así como decís, mi forma de pensar, pienso que es así. Y te digo algunos de los beneficios de la práctica deportiva durante la pandemia. Sí. Por ejemplo, se bajan los estados de ansiedad y depresión haciendo actividad física. Tiene beneficios cardiovasculares, regula mejor la circulación. Beneficio de la capacidad pulmonar también muy importante. Y más en esta pandemia. Beneficio para reducir y controlar el sobrepeso también es muy importante. Yo creo que la mayoría estamos un poquito excedidos de peso con esta pandemia. Y el último que te doy es el beneficio de aumento de la defensa del organismo, que también es súper importante, porque si supongamos que yo me contagio y tengo las defensas altas, mi organismo no va a tomar de la misma forma a la enfermedad que si tengo las defensas bajas. Me va a afectar muchísimo más de la otra manera, ¿se entiende? Sí, perfecto. Haciendo una comparación, Gaby, el Colo Volkovitsky decía que por ser deportista de elite, a él le ha tomado diferente. Hablando a nivel internacional de un campeón olímpico. Y después yendo a lo amateur, el amigo Ratch de aquí, una persona, ¿cuánto tiene, Walter Ariel? ¿Cuánto tiene Ratch? Rata Ratch, ¿cuánto tiene el ciclista? ¿70 años? Un poquito más. El amigo Ratita Ratch, él le agarró coronavirus y él lo peleó totalmente de una manera espectacular. Inclusive le vi anteayer haciendo bicicleta en la ruta y me pasó como bomba. Imagínate, yo tengo 42 años y él tiene 60 y me pasó así como nada. O sea, la importancia de la actividad física en las diferentes edades. Fíjate, él 70 años lo combatió al coronavirus espectacularmente. Y más de 70 tiene, Más de 70 tiene. Claro, exactamente, Mario, porque eso es justamente lo que hablábamos recién. Hacer actividad física levanta el estado de ánimo, mejora las hormonas, prepara el organismo, tiene beneficios cardiovasculares, pulmonares, entonces reduce el sobrepeso, que son todos los factores de riesgo a los que ataca el virus. El virus tiene una mortalidad muy baja en el mundo, un poquito más alta acá en Argentina, pero también por estas cuestiones. Y hoy en día la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo lo reconoció, de que la cuarentena tan prolongada y excesiva como tenemos nosotros no resulta. Se dieron cuenta con el tiempo de que no resulta, de que es contraproducente. Entonces no entiendo por ahí por qué continuamos con una cuarentena tan estricta, si mundialmente está determinado que produce más cosas en contra que a favor. Y sí, la verdad que sí. Profe, estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque yo sé que usted lee mucho y se informa muchísimo todo el tiempo, y siempre hablamos, intercambiamos opiniones y siempre coincidimos en esto. Porque la cuarentena tan estricta, mucho tiempo, quizás uno no se muera de coronavirus, pero se puede morir de un montón de enfermedades mucho más graves en muchos casos. Porque a un abuelo de 80 años, vos no le dejás ir a ver al nieto, no le dejás ir a ver al hijo. ¿Qué pasa con ese abuelo? Los terminó matando. Pero por supuesto, Marito, a mí me pasa familiarmente. Yo tengo a mi mamá que no vive acá en la provincia, y por ahí nos extraña a los hijos, y entonces tenemos que estar llamándola constantemente por teléfono o hacer una videollamada para levantarle el ánimo, porque se deprimen. Son personas mayores que al estar encerradas y a sacarle de su ritmo habitual, se deprimen más, que no hacen actividad física. Así que, por supuesto que todos tenemos miedo que les pase algo más allá obviamente que sabemos que si el virus los ataca, tienen menos posibilidades de supervivencia que nosotros, que estamos un poquito más en actividad que ellos y que tenemos menos años, pero
pero también estas medidas tan estrictas nos juegan en contra, les juegan en contra a ellos que están más desprotegidos. Y yo creo que teniendo en cuenta las medidas que recomiendan en todo el mundo, el distanciamiento social, hay que ser consciente y nos cuesta porque hay que cambiar el hábito, hay que cambiar las conductas de ese abrazo o tomar el mate, prendernos de esos hábitos. Pero tenemos que aprender hasta que no se haya descubierto una vacuna eficaz. Tenemos que mantener el distanciamiento frecuentemente con agua, jabón, usar el alcohol en gel o el alcohol en aerosol, diluido en agua, toser lejos de las personas, no llevarse la mano a la cara, desinfectar los ambientes y sobre todo no automedicarse. Yo creo que tomando esas medidas uno va a reducir muchísimo la posibilidad de contagio, pero hay que ser consciente. Y otra cosa que estuve viendo, Marito, si tengo tiempo, te comento. Según los análisis, la mayoría de los contagios se produjeron en fiestas, en reuniones sociales, prácticamente muy pocos durante la realización de deportes. Si hubo contagio por ahí fueron en deportes de conjuntos, no individuales. En la actividad comercial, por ejemplo, está comprobadísimo de que es prácticamente nulo, escaso, según informe que leí, Mario, según lo que a mí me parece. El contagio, porque los comercios toman las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención, de higiene, de usar el barbijo. Entonces, tenemos que atacar al lugar donde se producen los contagios. Estamos totalmente de acuerdo. Pidiendo una actividad comercial, sabiendo que le produce enormes pérdidas a la gente que está sobreviviendo en estos momentos, porque la mayoría del comercio está sobreviviendo, Mario. Pagando el alquiler, si puede mantener un empleado. Y encima yo lo cargo con el inconveniente de obligarlo a cerrar, de no poder trabajar. Me parece que es una cuestión que uno no analiza, y más si el Estado no le brinda un soporte, una ayuda económica a esos comercios que están en crisis y que tienen que pagar un alquiler, como te dije, tienen que seguir pagando impuestos, tienen que pagar los empleados. Me parece que está asistiendo a mucha gente que necesita, sí, pero el comercio está muy complicado en estos momentos y no veo que reciba ninguna ayuda. Sí, pero sobre todas las cosas, ¿no? La actividad física. En la mayoría de los casos, repito esto que me dijiste, en la mayoría de los casos se contagiaron en fiestas sociales, ya sea clandestina o no, y que sabemos que lo realizan mucha gente, y no en el ambiente deportivo, en los entrenamientos, en los gimnasios o al aire libre. Referentemente al aire libre, yo no escuché ninguna persona que se haya contagiado haciendo actividades individuales. No he escuchado en ningún lugar. O sea que... ¿Y sabes entonces, cuál es otra de la forma de contagio que últimamente produjo muchos contagios, Mario? Y eso no se dice porque no conviene. Las reuniones políticas. Acá en esta localidad, por ejemplo, la semana pasada hubo contagios por reuniones políticas. Empezamos a tener casos derivados de esta situación que yo te comento. Y bueno, ahí está. Vinieron funcionarios de otros lugares contagiaron, hay una persona fallecida por esta situación. ¿Hay una persona fallecida en el Berrojito? Al igual que ocurrió en otras localidades de la provincia. Mira vos. Como Sausalito, por ejemplo. Sí. Gaby, entonces, sobre todas las cosas, lo que nosotros queremos aclarar acá del ambiente deportivo, tratemos de inculcar y tratemos de concientizar que a través de la actividad física casi no hubo contagio. Y la actividad física puede prevenir, y con la actividad física le podemos pelear mucho mejor al coronavirus. Y sobre todas las cosas, por ejemplo, muchas veces decimos a los queridos abuelos de la tercera edad, yo sé que la actividad física es fundamental porque tuve la experiencia de trabajar 6 años con ellos,
Y cuando ellos hacían actividad física, recreativa, todo, bailaban, venía mucho mejor, reducían los medicamentos, y al reducir los medicamentos se sentía mejor, se sentían íntegros. Y, o sea que debemos seguir inculcando por la actividad física, porque ahí no está el contagio. Obviamente, temas individuales, actividades individuales, porque por ahí si nos vamos a grupales vamos a estar hablando de algo que no podemos fundamentar. Pero sin embargo, si hablamos de actividades individuales, totalmente lo podemos fundamentar y podemos seguir opinando y podemos seguir inculcando a toda la sociedad de realizar actividad física. Actividades físicas individuales, cuidando el distanciamiento social, las medidas de prevención. Obviamente que cuando uno hace una caminata o anda en bicicleta o hace un trote, el barbijo es desaconsejable, no hay que utilizar el barbijo, pero sí cuando uno va a acercarse a un lugar donde hay gente, ¿no es cierto? Sí. Y llevando siempre su botellita de alcohol en gel o alcohol en spray en el bolsillo, iniciarse a cada ratito cuando no está en la casa, y en la casa lavarse las manos. Sí, sí. Gaby, profe querido amigo, te mando un fuerte abrazo. La verdad que el tiempo se nos va, tenemos para hablar mucho. En estos días también vamos a hacer un Instagram para hablar de los centros de educación física que tenemos pendiente. ¿Te acordás que habíamos quedado pendiente de hablar de la formación? Hoy en día los centros de educación física están parados, lamentablemente. Y una pena, ¿no? Y no estoy en desacuerdo con esta medida, no estoy en desacuerdo, no lo estoy criticando. Sí. Me parece que la actividad física institucional hoy en día sí es un riesgo. Me parece que sí es un riesgo. Por el amontonamiento y todo eso, sí. Y no hay medida necesaria, Gaby, no hay medida necesaria para sostener a los chicos, ya sea en las escuelas o en los centros de educación física. No tenemos la higiene necesaria, no está preparado. No. Obviamente, en la mayoría de las escuelas de la provincia o los centros, o las instituciones educativas, los centros de educación física, no contamos con las condiciones mínimas como para desarrollar las clases y darle una garantía de seguridad a los chicos. Y sí. Amigo, te mando un fuerte abrazo, que tenga excelentes semanas y estamos en contacto, Igualmente, Mario, muchísimas gracias por el contacto y saludo a toda la gente que todos los días escucha tu programa, igual que yo. Dale, amigo, muchísimas gracias. Saludo a la Delphi, decirle que el tío le manda un fuerte abrazo. Bueno, Marito, muchas gracias. Dale, chau. Así lo escuchábamos al profesor y amigo, un hermano, Gabriel Pellegrini, que siempre estamos compartiendo conocimiento, tratamos de estudiar y compartir y tratar de pensar en positivo.